Buenas noches, amigos. Estamos con Marco Seiser, él se dice ciudadano de San Blas, felizmente casado con Maya, con dos hermosos hijos, ingeniero en técnicas agrícolas, especialista en gestión social del agua, con 30 años de trabajo en los Andes, en zonas rurales marginarias de Cusco y Apurímac, integrante de la Unión Ciudadana por un Aeropuerto con Dignidad y presidente de la Asociación por un Aeropuerto Digno. También está con nosotros Roger Valencia, ex ministro de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, licenciado en Turismo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, empresario, docente, dirigente gremial del sector turismo. Con ellos vamos a conversar sobre un tema muy importante: transporte aéreo y reactivación económica post-pandemia. Nuestra primera pregunta para ambos es: se dice que el aeropuerto de Chinchero será un verdadero polo de desarrollo regional. ¿Cuán cierto es esto, Roger? Bueno, me das la oportunidad de comenzar. Pensé que le ibas a dar a Marco. Pero mira, en principio yo quisiera contarte algo, ¿no? En el año 2015, la demanda por vuelos en el Perú había crecido un montón y los precios alcanzaron un pico que los convirtieron en los precios por kilómetro, los vuelos Cusco-Lima por kilómetro, en uno de los vuelos más caros de Sudamérica, si no de todas las Américas. Y a partir del año 2016 comenzamos una política de gestionar el ingreso de compañías que pudieran competir dentro del mercado peruano. Y así se facilitó la llegada de Viva Air, una compañía low cost que comenzaba a operar y que tenía una operación pequeña todavía en el Perú. Solamente trajo 2 aviones Airbus 380, 320, y fuimos a inaugurar el vuelo junto con el presidente Kuczynski. Todas las otras aerolíneas miraban con descrédito, pero después del ingreso de Viva Air, nosotros, yo personalmente, fui a buscar al grupo de Holger Pullman, Sky Airlines, y Sky Airlines también ingresó a operar en el Perú. Para el año 2019, los vuelos que costaban, y Marco, que vuela un montón, debe saber, porque debe haber pagado la tarifa, no sé si pagas nacional o extranjero, aunque con tu carnet de residente pagas nacional. Entonces, pero se pagaba doble tarifa. Había tarifa para extranjeros y había tarifa para nacionales. Eso desapareció. Luego había tarifa para, las tarifas eran en promedio $150 para venir de Lima a Cusco, one way, promedio. O sea, había tarifas mucho más caras. Eso había bajado hasta $65 en promedio. Entonces, muchísima gente que nunca había viajado en avión, viajaba en avión. Y hay un dato bien importante. En el año 2019, 2018, llegaron 1.450.000, 457.000, tengo la cifra exacta, turistas al Cusco y a Machu Picchu. Pero hubieron 3,5 millones de personas que pasaron por el aeropuerto del Cusco. Entonces había 2 millones de nacionales que pasaron por ahí. ¿Quiénes son? Entonces eso te está mostrando de que en un país con falta de infraestructura y de transporte, en un país gigante, el Perú, visto en los mapas, no parece muy grande, pero el Perú es un país sumamente grande. Para decirte una idea, es 2 veces el tamaño de Francia. Y entonces, en un país con poca infraestructura vial, sin
los trenes de alta velocidad que se tienen en Europa, con el número de personas que mueren, que morían cada día en las pistas de Perú, el transporte aéreo tiene que ser una ventaja competitiva del país. Tiene que convertirse en un instrumento que le permita al ciudadano del Perú, como le había permitido hasta hace poco, trasladarse, moverse. Y la segunda data que es bien importante que hay que mirar es que Perú es el único país en Sudamérica, de los países medianamente grandes, que tiene un solo aeropuerto internacional con capacidad de operar a distancias medias y a larga distancia. O sea, Ecuador tiene 3. Tiene Quito, tiene Guayaquil y tiene Manta. Y Manta opera con cargueros que son mucho más grandes que los cargueros que todavía pueden operar en los aeropuertos peruanos. Bolivia tiene 2 aeropuertos potentes, Santa Cruz y La Paz. Y La Paz, el aeropuerto del Alto, está a 4.000 metros. Es casi la misma altura del Mancojapa, en Juliaca. Pero en Perú nosotros le hemos puesto letrero, aeropuerto internacional, a Juliaca, a Arequipa. Sí, pues es internacional, tiene un vuelo, ¿no? Y eso no es. Para que sea efectivamente un instrumento que le permita a la economía y al país crecer, necesita adecuarse a los tamaños que se necesitan para las operaciones de esos rangos. Entonces, en ese sentido, el Cusco necesita, y también Iquitos, y también Chiclayo, porque no podemos quedarnos con una sola puerta de entrada. Necesita un aeropuerto con dignidad, como dice Marco, A ver, para vamos que podamos escuchando. llegar a donde queramos ir con el menor número de paradas. O sea, idealmente el aeropuerto de Chinchero va a ser, de acuerdo a los planos, va a ser un aeropuerto de clase D, diseñado para el Airbus 340, cuya autonomía de vuelo es 7 horas partiendo a 3.700 metros, que es Chinchero. Muchas gracias. Marco. Sí, bueno, gracias. Primero, de dar la oportunidad a la Unión Ciudadana por un aeropuerto con dignidad de hablar y dialogar con Roger, contigo. Es una oportunidad para intercambiar ideas y plantear soluciones, espero por lo menos al final de esta conversación. Yo quisiera primero, sí, tener una visión convergente con lo que dijo Rogers, es que ha crecido el transporte aéreo en nuestro país. Estamos ahora más o menos 2019, estábamos con 40 y tantos vuelos en Velasco Astete, 3.600, 3.800, 3.800.000 pasajeros, las cifras que grosso modo se han mencionado. Obviamente, al igual que en otras en zonas del mundo, los precios han bajado con la entrada de las compañías low cost de bajo precio, como bien ha mencionado Rogers. Eso no hay nada que decir. Sin embargo, hay algunas cosas que yo creo que hay que observar y hacer las comparaciones pertinentes, ¿no? Decir que comparar incluso el Perú, que es 2 veces y medio más poblado que Ecuador, sí, Ecuador tiene dos aeropuertos importantes, el de Guayaquil y el de Quito, pero Quito y Guayaquil son aglomeraciones. No, hablo primero de estos dos, porque Manta es también mucha carga, porque se exporta flores a Estados Unidos. Pero estos 2 grandes aeropuertos corresponden a 2 grandes urbes,
Quito es 2.5 millones de habitantes, Guayaquil es más o menos la misma cosa. Desgraciadamente nuestro país es muy centralista, ¿no? Es decir, que Quito o Guayaquil es la suma de Cusco más Arequipa, ¿no? Y además son dos realidades diferentes porque Guayaquil es a nivel del mar, ¿no? Y Cusco está a 3.400 metros. El aeropuerto un poco más abajo. La comparación con Bolivia es también, hay que discutirla. Tiene razón de decir que La Paz es un aeropuerto importante, pero tiene la mitad de los pasajeros que el aeropuerto de Cusco. Más o menos, si recuerdo así de memoria, es 1.900.000 pasajeros en La Paz versus los 3.600, 3.700.000 que tiene el Velasco Asquete. Y el aeropuerto internacional de Bolivia, el que permite los vuelos de largo alcance, es el de Santa Cruz. Y el aeropuerto de Santa Cruz está a 700 metros de altura. ¿A qué voy con eso? Es que siempre hacemos comparaciones sin terminar totalmente de ver cuáles son las realidades respectivas del país, ¿no? Podría tomar también Colombia, donde Medellín y Cali también tienen vuelos internacionales hasta Miami. Y Cartagena también. Cartagena también, por supuesto, primero porque está bastante cerca de Miami y segundo porque también son ciudades muy grandes, mucho más grandes que ciertos de nuestros departamentos. Diciendo eso, quisiera solamente sobre el tema de transporte. Y me parece importante lo que ha dicho Roger. La mayoría de los pasajeros usuarios del Velasco Astete son nacionales, no son extranjeros, ¿no? Dicho de paso, mi DNI es totalmente azul, por lo cual me beneficio de todos los precios y ventajas que tiene Roger o Patricia. Entonces, lo que quiero decir es que eso es interesante, porque el proyecto de aeropuerto en Chinchero es específicamente dedicado al turismo y al turismo internacional. En realidad, en este asunto, el pasajero cusqueño, el pasajero nacional, el que viaja por estudio, por trabajo, por visitar la familia, por salud, por un montón de razón, que se beneficia efectivamente de la baja de los precios de los vuelos. No sabía que eso remontaba a la gestión al tiempo que Roger estaba a cargo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pero muy bien. Entonces, esa es la dicotomía que tenemos. Ideamos específicamente un aeropuerto en Chinchero, lo dicen los estudios, en función al turismo, no al uso, digamos, doméstico de las personas, cusqueños y otros que nos visitan, y nunca en los estudios que se han hecho en torno a este proyecto, en realidad se tomó la precaución de pedir si los cusqueños, que somos usuarios del aeropuerto, nos gusta o no nos gusta, y hacer 30 kilómetros para ir a tomar el avión, en vez de hacer 5 o 10 kilómetros cuando vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces ahí hay una primera brecha entre un proyecto orientado específicamente al turismo y la realidad de los usuarios que son del aeropuerto. Pero yo Ahí, creo que... perdona, Marco, estaríamos Sí, entrando ya prácticamente a la segunda pregunta, porque esta primera pregunta es, ¿cuán cierto es que este aeropuerto de Chinchero, este futuro aeropuerto de Chinchero, va a ser o no va a ser un polo de desarrollo? ya, pero ahí si me permites, Sí, yo por favor. quisiera justamente
llegar al contenido mismo de la pregunta. Y quiero mencionar una cosa. Bueno, habiendo dicho que el proyecto de aeropuerto es destinado al turismo y se centra en eso. Yo recuerdo el año pasado un anuncio que nos decía que Cusco era el primer departamento de 24, sin contar Callao, en el crecimiento porcentual de la pobreza en los últimos años. Crecimos anualmente, desgraciadamente, el porcentaje de crecimiento de la pobreza en Cusco era más 4.8%. Al mismo tiempo, eso es un dato del INEI, ¿no? Del INEI. Al mismo tiempo, había anuncios, importante también, crecimiento del sector turismo en el país, más o menos 5 o 6% en los últimos 5 o 10 años. Ya. Entonces, justamente cuando se habla de polo de desarrollo, ahí tenemos otra brecha. Se desarrolla el turismo, pero no se resuelve la situación de pobreza en nuestro departamento. No hay un vaso comunicante, no hay una relación de causa-efecto. Es verdad, ha crecido el turismo, ¿no? Ha crecido en términos de PBI, de número de visitantes, pero eso no ha beneficiado globalmente a la población y particularmente la población marginada, la población más pobre de nuestra. Entonces, ahí tenemos ya de entrada dos brechas, dos dicotomías que creo que nos muestra que la perspectiva de un aeropuerto en Chinchero no responde en realidad a la problemática que encontramos. de Roger. Sí. No lo vemos. Sí, pero igual ahí. se puede... Sí. Entonces, ya, y quisiera solamente terminar sobre la primera pregunta. A mí siempre me dificulta la cuestión cuando hablamos de desarrollo, porque habría que precisar qué es desarrollo. En la mayoría de los casos se habla de desarrollo es igual a crecimiento económico. Yo francamente, no necesariamente, pero yo digo en muchos de los casos. Pero a mí la palabra que sí me gusta, pensando en nuestra región, es el bienestar de la gente, que es muy diferente. Y yo creo que más adelante podríamos tal vez discutir un poco del tema. Yo también quería repreguntar a Roger en el sentido de haberte escuchado en tu primera intervención el hecho de estadísticas de número de pasajeros, ¿no? Cantidad de visitantes o usuarios del transporte aéreo, y me gustaría saber qué cuánto de ese dinero, de ese tráfico de tickets, de boletos, de consumo se revierte en Cusco con el tráfico de pasajeros, ya sea no solamente por turismo, sino por otros rubros de la economía, ¿no? ¿Hay alguna Okay. estadística que puedas tú comentarnos al respecto, hablando de desarrollo justamente? Yo quiero agradecer a Marco porque ha apuntado a un par de datos bien interesantes. El primero es que, ¿qué pasa si el aeropuerto está en Chinchero y no en la ciudad del Cusco? Bueno, los cusqueños van a ir 30 kilómetros en lugar de ir 10, sin duda, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el aeropuerto no se mueve? Primero, los usuarios del aeropuerto, y esa es una pregunta que Patti nos estabas haciendo, ¿quiénes son los usuarios del aeropuerto? No solo son los habitantes de la ciudad del Cusco. El Cusco hoy día es un eje metropolitano donde
La gente que vivía en Anta, la gente que vive en Andahuelillas, viene al Cusco para tomar servicios. El que vive en Anta, el que vive en el Valle Sagrado, el que vive en Limatambo, en Mollepata, en toda esta zona, va a estar mucho más cerca del aeropuerto. Pero la cercanía de 10 o de 15 o de 20 kilómetros no hace gran diferencia. Y Marco conoce muy bien. No sé si estabas todavía en Francia cuando se construyó Orly. Había un debate sobre si se debía hacer Orly tan lejos. Bueno, hoy día con los trenes de alta velocidad y en una de las propuestas que está en el aeropuerto de Chincheros, presentada por nosotros, está el tren eléctrico ligero que conecte Huacarpay, la ciudad del Cusco, y que suba hasta Chincheros. 550 metros de diferencia entre el punto de salida del tren y de bajada del tren. Hay una compañía francesa que se llama G. Alstom que construye los trenes más bellos, eléctricos ligeros, y también está Siemens, que nos ofreció tecnología que va cargando energía a medida que baja el tren y que la gasta de subida. Y que con un sistema de transporte masivo, de trenes eléctricos ligeros que no contaminan, el aeropuerto estaría a menos tiempo que si sales de San Jerónimo y quieres llegar al aeropuerto actual. Pero el motivo más importante de sacar el aeropuerto de la ciudad del Cusco es que está en medio de la urbe, está en medio de la ciudad. Desafortunadamente, nuestra planificación, nuestro diseño, al bajar el Mamelón de Santutis, se ha ampliado el aeropuerto, pero el aeropuerto no tiene dónde más crecer, está en medio de la ciudad. Y cualquier operación aérea unidireccional, solamente de cara al valle y de llegada de cola al valle, tiene grandes limitaciones. Entonces necesitamos un espacio más abierto, donde salgas de la ciudad y estando fuera de la ciudad, minimices no solo la bulla que escucha la gente de San Sebastián con casi 50 vuelos diarios, cuando lo sabía, sino que también se puede integrar. La siguiente cosa, un aeropuerto de conexiones intermedias le va a permitir no solo al cusqueño, pero a la macro sur, el que está en Abancay, ¿a dónde va para tomar el aeropuerto? El que trabaja en Las Bambas, ¿a dónde va para tomar el aeropuerto cada fin de semana? La actividad minera es muy importante en la zona sur de Perú, particularmente en Cusco y en Apurímac. ¿Dónde toman su avión esos trabajadores? En el Cusco. Y por eso que están todos los buses ahí parqueados. Entonces, sea Las Bambas, sea Quechua, sean las operaciones en Chumivilcas, en la tierra de mis ancestros, toda esta operación viene hacia la zona de Cusco. Entonces, ¿quiénes son los pasajeros? Sí, hay un componente cusqueño, sí hay un componente de turista nacional, pero es la macro región Cusco-Apurímac y parte de la frontera Puerto Maldonado y por supuesto la convención, quienes usan el aeropuerto del Cusco como su punto principal de salida a Lima. Si es que el aeropuerto de Cusco fuera salida a otros destinos, estoy seguro que la gente vendría de Puno, de Arequipa, de Tacna, de Ayacucho, para volar, como lo han venido haciendo, por ejemplo, para el vuelo a Bogotá. Entonces, mucha gente, como el caso de los australianos que venían a Cusco, no pasaban por Lima. El vuelo de LAN y el vuelo de Qantas vuela Sydney, Santiago y volaban a Cusco directamente. Entonces sí, hay turismo internacional, pero bien hecho, más de la mitad de las personas que usaban el aeropuerto no son extranjeros, buena parte son turistas nacionales y los demás son gente que vive en la macro Cusco. O
O sea, no pensemos en Cusco ciudad, ni en el distrito de Cusco, ni siquiera en la provincia del Cusco, sino en la macro región sur. Muchas gracias. Marco. Sí, bueno, otra vez estamos en cosas. Primero, lo que acaba de escribir muy bien Roger Valencia, el impacto del aeropuerto en Cusco en relación a Abancay, no en relación a Andahuaylas, que tiene un aeropuerto, en relación en toda la región, totalmente de acuerdo. Pero ese es el Velasco Astete. En el Velasco Astete, en este momento, aterriza, como bien lo ha señalado Roger, aterrizan de Santiago, aterrizan de Bogotá, aterrizan de La Paz. Podrían aterrizar desde, ¿cómo se llama?, desde otras capitales de América del Sur, incluso podrían aterrizar desde Miami, porque el aeropuerto de Cusco es mejor que el aeropuerto que se prevé en Chinchero. Razón simple, por cuestión de altura y de orografía, del entorno de montaña que hay en Chinchero que no tenemos en Cusco. Entonces, ahí hay un problema sencillamente de planteamiento aeronáutico. Como me menciona un amigo que es de la iglesia, conocedor de los temas aeronáuticos, él me dijo, nunca he leído ningún documento, ningún estudio que dice que el aeropuerto en Chinchero va a funcionar. Dicho de paso, es nuestra convicción, porque se apoya en una lectura precisa de los estudios que se han realizado, particularmente en esta década. Es decir, que el aeropuerto en Chinchero no va a poder operar, justamente por las condiciones orográficas y de altura en el cual se sitúa. Eso lo dicen todos los pilotos, toda la gente que ha estudiado desde 40 años la parte aeronáutica del proyecto. Bueno, una simple cosa. Usted puede ir a la región que ha preguntado al MTC, Ángel Paulo, ha mandado una carta al Ministerio de Transporte y Comunicación y dice, por favor, ¿cómo está la definición de los procedimientos de vuelos que según la norma y según los propios estudios del proyecto de Chinchero, tiene que ser determinado por los operadores? ¿Quiénes son los operadores? Son las líneas aéreas. Son ellos que tienen que hacer propuesta de cómo van a salir de un aeropuerto, por dónde van a girar, cómo van a hacer las distintas operaciones de aterrizaje, pero sobre todo despegue. Aterrizar en cualquier parte del mundo puedes aterrizar. El problema es de despegar. La respuesta del Ministerio de Transporte es decir, sí, ustedes tienen razón, tenemos que coordinar con los operadores, que son las aerolíneas, para determinar los procedimientos de vuelos. Estamos en 2020. La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Comunicación de nuestro país no tiene ni idea si realmente va a poder aprobar procedimiento de salida de vuelo dado las condiciones adversas que encontramos en Chinchero. Eso es bastante increíble. Estamos ya, como se dice siempre, a 40 años, pero hablamos solamente del procedimiento que empezó en 2010 con el trabajo, el impulso de proinversión. Es decir, después de 10 años, el Ministerio de Transporte y Comunicación no le puede responder al señor Paulo para decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo la certeza absoluta que los aviones van a poder despegar y van a poder despegar con una carga útil, una carga de pasajeros que sea comercialmente rentable. Eso es un elemento realmente sorprendente cuando se pretende hacer bien las cosas. No soy yo que lo dice la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dice, bueno,
Vamos a consultar, vamos a ver. Recuerda, tal vez Patricio y Roger van a poder recordar que hace 2 años, yo creo que el representante de la IATA, que es el organismo que agrupa a las aerolíneas en el mundo, ha dicho, en Chinchero se ha hecho errores garrafales, ¿no? Bueno, yo sería el gobierno regional, sería la Cartuc, sería los que quieren desarrollar el proyecto en Chinchero. Yo pediría al señor vicepresidente para América del Sur, escapa su nombre ahora, señor presidente, explíquenos cuáles son los errores garrafales que se han hecho. Nunca se ha establecido este diálogo con la representación de la IATA en Lima y al contrario, se ha sacado un comunicado posterior que efectivamente existe, que dice, sí, no, el señor vicepresidente se ha equivocado, estamos apoyando el proyecto de Chinchero, estamos apoyando también la ampliación del Velasco Astete. Entonces, ahí tenemos otra dificultad con este proyecto. No responde necesariamente a las necesidades de la región en términos de polo de desarrollo, como lo plantea Patricia en su pregunta. No necesariamente responde realmente a las necesidades de los usuarios principales de un aeropuerto en Cusco, que sea en Chinchero o en Velasco Astete, u otra parte sería lo mismo, que son los usuarios cusqueños nacional, ¿no? Y además, no demuestra de manera fehaciente, independiente, que va a poder ser operado como tendría que ser operado. Entonces, yo creo que esto, y todavía no he hablado del tema cultural patrimonial, del tema ambiental, que también está atropellado totalmente para este proyecto. Yo quisiera terminar, para no alargar, solamente, ya, Patricia, más o menos, sí, por favor. solamente para terminar. Cuando estoy hablando del Velasco Astete, yo no estoy defendiendo la idea de que se mantenga el aeropuerto en la aglomeración de Cusco, en la urbe, ¿no? Al contrario, yo creo que por una cuestión de salud de los pobladores, con el ruido, la contaminación, etcétera, y por una cuestión de que necesitamos en el Valle del Guatanal espacio para nuestra ciudad, yo sí creo que tenemos que reubicar el aeropuerto que está actualmente donde lo conocemos, pero no en Chinchero. Ok, esa es una posición. Roger, a ver. Mira, yo con todo el cariño por el trabajo que ha hecho Marco en Bartolomé de las Casas, yo fui amigo de Guido, y que felizmente se ha ido, y también que infelizmente se ha ido. Y también fue mi profesor Quique Urbano. Así grandes que maestros. Sí. la casa, el Marco, CBC siempre ha sido casa. Marco salió Marco parece de... que ha salido. Marco. Sí. Yo quisiera decir de que Ahí está. estaba hablando Marco de Quique Urbano y de Está sin audio, Marco. Guido y de Guido Refrán, fundadores de CBC, y fui amigo de ambos, ¿eh? y fue Quique Urbano mi profesor. Entonces, me encanta la posibilidad de debatir. Este portugués nos enseñó a debatir. Y se debate sabiendo qué cosa quieres lograr. ¿Ustedes creen que un Estado, miembro de la OECD, con 20 aeropuertos internacionales en operación, con un modelo importante, además electrónico, de aeropuertos inteligentes, como es Corea, tomaría un PMO de un aeropuerto donde no se puede hacer un aeropuerto? O sea, eso no es
Eso no es ni pensable ni viable. Y que otros países, como es el caso de Canadá, como es el caso de España, también hubieran participado en una licitación de esta categoría. La oficina de manejo de gestión del proyecto, el PMO, el Project Management Office de Corea, ha revisado toda la documentación y ha ido a chequear muchos de los detalles técnicos, las calicatas, los muestreos. En todos los casos, se habló de que el lugar no era, se dice de que el lugar no era posible para la operación de aviones por las montañas que están ahí. Descartado. Totalmente viable y no IATA, OASI aprobó los planes de vuelo y se tiene las aprobaciones del OASI, el ICAO, OASI y NKO, que es el coreano, se tiene para este estudio. Entonces, sí se puede volar desde Chincheros y con grandes ventajas, porque lo que dice es que las operaciones aéreas serán sin restricciones horarias y con posibilidad de crecimiento futuro. Disminuye el riesgo potencial de accidentes en despegues y aterrizajes, por lo que le llaman el retake. Se disminuye el costo de operación de las aeronaves y menores restricciones de programación en las operaciones aéreas, mayor oportunidad de nuevos vuelos. Ahora, esto en el proyecto como lo que se puede lograr en Chincheros, con una pista de 4.000 metros de longitud y 45 metros de ancho, clase C, diseñada para el Airbus 340 o el B777. Entonces ahí está diseñado, pero no solo es para pasajeros, también terminal de carga, porque hay que pensar de que si me conecto yo hoy día con ciudades complementarias como Buenos Aires, que bien ha dicho Marco, podemos conectarnos, sí, está dentro del rango de vuelo, 4 horas. Hay que llevar algo a Buenos Aires y traer algo de Buenos Aires. Y entonces, el aeropuerto sí puede convertirse en un polo de desarrollo y yo, que no soy experto en términos de aeronavegación, dejaría esto en manos de una oficina sumamente competente, que es el Ministerio de Desarrollo de Infraestructura de Corea del Sur, que ha ganado el Project Management Office. Y este Project Management Office está a cargo de hacer que este aeropuerto no solamente funcione, sino que este aeropuerto tenga este equipamiento de aeropuerto inteligente que opera hoy día en Seúl y en 20 otros aeropuertos de Corea, manejado por Samsung Electronics, que es el que da el sistema de control. Es un sistema inteligente de control y manejo de vuelos que va aprendiendo a medida que se va operando. Nosotros, cuando yo estaba en la Cámara de Turismo de Cusco, trajimos a un experto de IATA, que es un señor hindú, educado en Londres, casado en Alemania y jefe de operaciones del aeropuerto de Miami. Entonces, cuando viene este señor, lo trajimos como consultor. Y él se quedó 72 horas en la ciudad de Cusco, en el aeropuerto Velasco Astete. Y nos dijo qué había que hacer para mejorar la operación. Una lista. Y cuando estuve en el ministerio, la ejecutamos. Y la operación del aeropuerto del Cusco, actual, mejoró sustancialmente, porque había alguien que conocía la operación y sabía cuáles eran los flujos. A este mismo señor lo llevamos
a Chinchero. Y le hicimos la pregunta, ¿puede acá aterrizar un avión? Y nos miró y nos dijo, no entiendo la pregunta, es hindú. Y una formación alemana. Entonces, acá no puede nada, aquí no hay aeropuerto. Dije, si hubiera un aeropuerto, ¿podría? Y nos dijo, mira, para contestar la pregunta, se tienen que mirar los documentos y los estudios. Experto él. A los 6 meses nos contestó la pregunta y nos dijo, estuvo el día que el presidente Kuczynski vino a Cusco para agradecer que Cusco haya votado por él. Era 24 de junio del 2016. Marc Rodríguez lo trajimos cuando el presidente Vizcarra puso la primera piedra del aeropuerto de Chinchero. Pareciera que hay discrepancia absoluta entre una visión de desarrollo con respecto al aeropuerto de Chinchero. Marco no ve esto como algo que sea realmente potencial o lo de desarrollo, Roger sí lo ve. Yo hago la pregunta de cajón, si está viéndose este aeropuerto como un desarrollo del sector turismo específicamente o como el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Yo noto que hay una seria discrepancia entre ambos. Me gustaría que cada quien explique cómo y por qué no hay ese, en el caso de Marco, ese polo de desarrollo, en el caso de Roger, porque sí, ese aeropuerto conviene a la región, económicamente hablando, o conviene solo al sector turismo. Yo comienzas Marco. Marco, acabas de terminar tú, equitativamente, Marco. Está sin micro, Marco. Está sin micro. Marco, se ha congelado. Está sin micro. Marco. Ya, sí, me Ok. escuchan, ¿no? Ahora Ya. sí. Ahora, Sí, yo corto el micro para que no haya interferencia. Ya, bueno, yo creo que vuelvo a lo que dije al inicio. El diseño del aeropuerto explícitamente es para el desarrollo turístico. Obviamente, y lo ha demostrado claramente Rogers, en realidad el aeropuerto sirve en su mayoría a pasajeros que no son turistas, o por lo menos no son turistas extranjeros. Perfecto. Si parto de esta premisa de que el aeropuerto puesto en Chinchero es para el desarrollo turístico y incrementar entonces el turismo, ahí hay una primera afirmación que es sencilla. La gente no viene por un nuevo aeropuerto, no viene, a donde sea, ¿no? En Chinchero o otra parte. Viene por el destino, por supuesto. Y ahí hay la contradicción que ya mencioné, es que dice, yo voy a poner el aeropuerto en Chinchero y así vamos a estar más cerca de los destinos principales de del sector turismo, que efectivamente es Machu Picchu y el Valle Sagrado. Pero Machu Picchu no necesita ni un aeropuerto, ni siquiera propaganda. Si algo se conoce del Perú, aparte que somos desgraciadamente los primeros en términos de fallecimiento a nivel planetario actualmente, desgraciadamente, una tristeza, Machu Picchu no necesita. Toda la construcción, pueden leer el estudio de factibilidad que ha hecho una empresa española, está explicando que merced al aeropuerto en Chinchero va a crecer el turismo hasta 6 millones. ¿Eso es por el aeropuerto? No.
Primero, la cifra es falsa, es incorrecta. Fuera del tema de la pandemia. Estaba falsa hace 5 años. ¿Cuántos visitantes tenemos en Machu Picchu el último año normal, 2019? Vamos a redondear la cifra, estamos hablando de 1.600.000 visitantes en Machu Picchu, ¿no? Si quisiéramos llegar a 6 millones de visitantes en nuestra región, tendríamos que multiplicar esta cifra por 3, incluso por 4. ¿A dónde metemos estos turistas? ¿Qué van a visitar? Si la capacidad definida el año pasado era más o menos, un poco menos de 2 millones de visitantes en Machu Picchu. Entonces, incluso en términos de turismo, meter un aeropuerto en Chinchero tiene una viabilidad económica totalmente indiscutible. Quisiera terminar sobre este tema. Si vemos, solamente hablando del sector turismo, si vemos cómo funcionaba la visita a Machu Picchu hace 25 años, digamos los 80, inicio de los 90, la gente tomaba su tren en San Pedro, se iba a Machu Picchu y volvía el mismo día. ¿Se recuerdan? ¿No? Eventualmente visitaba otro día Pisac, eventualmente Chinchero, eventualmente Moray y otros sitios. Entonces los dos centros, los dos polos de atracción turística eran Cusco y era Machu Picchu, ¿no? Yo escuché hace un par de horas muy bien Roger Valencia explicando que teníamos que cambiar después de la situación de pandemia que tenemos y pensar de otra manera. Y muy bien habló de los 3 cañones, de Huacrapucara, habló de la montaña de 7 colores. Y tiene toda la razón. Nuestra apuesta turística tiene que ser diversificada. ¿Qué hace el aeropuerto de Chinchero? Centraliza todo, ya no en el eje Cusco-Chinchero, sino solamente en el Cusco-Machu Picchu, perdón, sino solamente Chinchero-Machu Picchu. Consecuencia, 1, la gente aterrizaría en Chinchero. ¿Dónde cree que va a ir a pernoctar? Su objetivo es visitar Machu Picchu. ¿Cree que va a venir 30 kilómetros atrás hacia Cusco? No, va a ir hasta el valle. Ollantaytambo, Yanaguara, etcétera. De ahí va a visitar Machu Picchu, va a volver, mirar un poco el Valle Sagrado, volver a tomar su avión y chao. Eventualmente, como visita casi secundaria, vendrá a Cusco. Eso es un discurso que nunca, ni en la Cartuc, ni en la Cámara Hotelera de Cusco, hablamos. El perjuicio para el sector hotelero, el sector turístico en la ciudad de Cusco será tremendo, porque vamos a tener un desplazamiento, particularmente de este turismo masivo que consiste a venir 2 días, 3 días máximo en nuestra región y después ir a Titicaca o a otro destino en el país. Entonces, otra vez, ¿dónde está el interés? Incluso admitiendo que funcione el aeropuerto, que no masacra, no destruye un paisaje cultural que es patrimonio de la nación, que no contamina y vulnera el derecho al agua, el recurso hídrico, incluso si estaríamos de acuerdo para hacer el aeropuerto. No tiene interés, ni siquiera económico, porque la consecuencia es que empuja el desarrollo turístico solamente en un eje de 70 kilómetros, Chinchero, Machu Picchu. Y descuida justamente lo que plantea el mismo Roger. Yo lo escuché hace un par de horas. A ver, tenemos escuchémoslo claro, ahora que responde. Entonces no tiene sentido. Yo quisiera contarte, Marco y Patti, que cuando nosotros comenzamos el proyecto de construir albergues,
en Ausangate, en una caminata de 5 días hacia la montaña de 7 colores, se llama así ahora, pero siempre se ha llamado Winicunca, y no solo a Winicunca, sino a Ausangate, a Machuracay, a toda la zona, la gente pensaba, ¿quién va a ir a hacer trekking a 5.000 metros? ¿Quién va a ir? Nadie va a ir a hacer trekking a 5.000 metros. Estás loco. Entonces, cuando yo presenté el proyecto a la Escuela Gaspar Espuña de la Universidad de Cataluña, la gente lo miró muy interesados. Y porque en España no tenían idea bueno, el mundo, nadie sabía dónde estaba la montaña de 7 colores. Y entonces, para ir a esa montaña tienes que pasar 4 días en el Cusco o cerca del Cusco, aclimatándote. Para hacer el trekking de los 5 días tienes que pasar 4 días aclimatándote. Más el tiempo de vuelo y todo, son 11 días que tienes que dedicarle al asunto. Y los que van en un día o de 2 días, que es bastante gente también, muchos que no se han aclimatado lo suficiente la sufren atrozmente. Porque claro, caminar a 5.000 metros es una cosa difícil, ¿no? Entonces, los mercados turísticos y las construcciones de producto turístico siguen algunos patrones, siguen algunas tendencias. ¿Cómo sabíamos nosotros que iba a haber gente para que vaya a hacer trekking a 5.000 metros? 2 o 3 características importantes. Había un segmento de casi 50.000 personas que venía al Cusco en ese momento, en el 2002, cuando se inicia el proyecto, que no tenían la posibilidad de hacer camino Inca, ni ningún otro trekking que fuera singular, distinto. No había, en Cusco tenemos un sol, el atractivo de jerarquía 4 que se llama Machu Picchu, pero tenemos varias grandes estrellas que son jerarquía 3, capaces de generar turismo especializado, y uno de ellos es Choquequirao. Y otro de estos es el man, naturaleza. Entonces no debemos pensar que el turismo debe ser monotemático. Debemos salir de ese modelo. Y el mejor ejemplo de salir de ese modelo y ofrecer naturaleza extrema, diferente, singular, es Ausangate. Hoy día más de 100.000 personas visitan Ausangate, gracias a que las comunidades apostaron en construir un destino turístico allí. Entonces, Marco, entiendo perfectamente, si dejáramos de hacer lo que tenemos que hacer, Chinchero no funcionaría porque estaríamos alimentando un circuito imperfecto, que es ir a Machu Picchu y volver por el mismo camino. Pero si logramos integrar el mundo inca entre Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Santa Teresa, Colpapampa, Yanama, Choquequirao, y salir por Huanipaca para o ir a la costa o volver al Cusco, nos abrimos un potencial impresionante, y al mismo tiempo bajar de Chinchero no solo hacia el valle, bajar hacia Anta, bajar hacia Limatambo, clima muy, muy bueno, para subir por Mollepata. Entonces, yo lo que quiero decir es, si dejamos que las cosas sean y pensamos en una sola forma, eso se queda ahí. Estamos frente a una oportunidad. Y la oportunidad es que el Cusco tiene no solo una gran variedad de climas, pero además tiene una naturaleza excepcional que deberíamos utilizar como el siguiente potencial de visita, pero no solo para el turismo internacional, también para la recreación y el descanso de
los trabajadores peruanos y intrarregional. ¿A dónde van? ¿Por qué van los mineros? Bueno, muchos van a su casa cuando les tocan sus 10 días libres, pero hay muy pocos sitios para visita para el turismo nacional. Para la familia. Y entonces, A ver, yo decía hace unos minutos, y Marco lo escuchó en el foro este de patrimonialista, oye, Guajarapucar, Tres Cañones, ¿qué falta? ¿Qué falta? Diseño de producto y comercialización. Si no se hace, si no se construye el producto, no se puede vender. Entonces, ponerle esfuerzo allí, pero ese esfuerzo no tiene que ser de otro. El cusqueño y el empresario cusqueño es creativo. Y cuando muchos hacen lo mismo, que vender el paquete fácil, muchos otros apostaron por el viaje teniendo Cusco como destino. Todos los empresarios que iniciaron turismo de aventura en los años 80, de los que estaba hablando Marco, construyeron un destino donde el tiempo de permanencia creció. Efectivamente, en los 80 el tiempo de permanencia era 2.5. Hoy día es casi 4 en Cusco. ¿Por qué? Por el turismo de aventura, por el turismo de naturaleza y por el turismo que ofrece alternativas. Gracias. Ok, una vez más, me gustaría eh, entrar un poquito más en este conversatorio, en este debate. Ok, no hay acuerdo. Marco cree que va a haber, que el aeropuerto de Chinchero va a generar un unipolo de desarrollo turístico o va a consolidarlo más. Y va a favorecer a empresarios que ya tienen incluso intereses en el Valle Sagrado para el desarrollo mismo del sector en esa zona. Roger está planteando una diversificación eh, que tenga diversos polos, pero yo me pregunto personalmente si ustedes se han puesto a pensar si ese aeropuerto genere o no la consolidación de ese polo Machu Picchu Chinchero o diversifique el turismo en sí mismo compensará los reveses ecológicos y culturales que va a ocasionar tanto la construcción del aeropuerto como el propio turismo diversificado que está proponiendo Roque. Es decir, el turismo per se nos ha traído en el Cusco bastante dolor, ha traído mucha basura, basura que ya no hay dónde ponerla, uso de plástico a montones, construcciones o sea, la ciudadela de Aguascalientes es el lugar más fenicio que puede haber en el Perú, solamente comparado con Juliaca creo que se dan la mano. Eh, el turismo ha traído algunas cosas buenas y realmente algunas cosas malas. ¿Cómo se va a compensar los efectos depredadores que tiene el turismo? Porque sí los tiene. Si no lo reconocemos, no somos realistas, no vamos a cuidar nuestro patrimonio. Marco. Bueno, primero, solamente para decir que con la descripción que ha hecho Rogers estoy totalmente de acuerdo. Y él, bien conocedor de la diversificación de los destinos turísticos, lo ha descrito muy bien. Eso no tiene nada que ver con el aeropuerto en Chinchero, ¿no? Funcionaría con el aeropuerto en Anta, o el aeropuerto en Ocoruro o el Velasco Astete que tenemos. El modelo de turismo que promueve el aeropuerto, que acompaña a la construcción del aeropuerto en Chinchero, es justamente lo que tú acabas de mencionar, un modelo depredador, de gente que viene a consumir. ¿A consumir qué? Nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra riqueza natural. Eso es
el turismo masivo, que es el depredador que tú mencionas. Acá, en Angkor Wat, en el Taj Mahal o en Egipto, en cualquier de los sitios o en México. Basta ir ahora a Cancún o en la costa pacífica de México para ver qué hace como resultado el turismo masivo. Es un modelo. El modelo que ha descrito Roger es muy diferente y muy bien. Diversificación. Perfecto. Ya. Ahora, yendo a los efectos depredador concreto, no del turismo en general, porque ahí también lo has descrito, la basura, el aumento del tráfico, la congestión de gente, un montón de cosas que efectivamente existen, pero yo quisiera solamente hablar en referencia a este proyecto de aeropuerto en Chinchero. Seamos claros. Yo recuerdo un empresario turístico que trabaja en el Valle Sagrado que decía en 2010, 2011, ¿sí? El aeropuerto de Chinchero, en Chinchero, va a matar el destino turístico Chinchero. Así de simple. Ningún turista se queda al lado de un aeropuerto. Yo no creo que los turistas que vienen a Lima, que aterrizan en el Jorge Chávez, se quedan en Ventanilla o en la avenida Elmer Fawcett. Se alejan. Entonces tú tienes una consecuencia directamente sobre la vida de las comunidades campesinas de la población de Chinchero, que hasta el momento había logrado, a través de las tejedoras, a través de las actividades del mercado, incluirse dentro del mercado turístico, incluso en término clásico, ¿no? Llega el bus, baja los turistas, visitan 5 minutos las ruinas y pasan media hora en el mercado dominical de Chinchero. Eso es uno. Dos, como bien decía un artículo de hace un año o un poco más, a nadie se le ocurre construir un aeropuerto en los jardines de Versalles. Tampoco se le ocurre construir un aeropuerto al lado de Caral o cerca de las tumbas del señor de Zipán. No soy yo que lo digo. El Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, ha hecho una cosa inteligente. Hace 14 años, en 2016, ha declarado el Valle Sagrado como territorio, desde Huambutillo hasta Piscacucho, como patrimonio cultural de la nación, precisando paisaje cultural, arqueológico e histórico. Roger Valencia ha sido ministro de Cultura. Esta resolución de declarar un territorio que evidentemente tiene una posición trascendental en nuestra historia cusqueña e incluso peruana, como un ejemplo de acondicionamiento territorial armónico entre la naturaleza y el hombre, con construcción de canales, con acondicionamiento de las tierras para la agricultura, con el desarrollo de todo un saber hacer que también escuché Roger hace un par de horas mencionar, ¿no? Un saber agrícola, un saber organizativo, una cosmogonía, una cosmovisión particular. Todo eso es justamente el patrimonio cultural que ha sido declarado patrimonio de la nación. ¿Quién ha firmado esta resolución? Es Lumbreras, justamente. Y el director a la época en Cusco era David Ugarte. Bien, es una forma de decir, oye, acá tenemos un patrimonio particular que tenemos que cuidar, tenemos que organizarnos, porque no se trata de tener algunos sitios arqueológicos que protegemos por una resolución específica, sino ver el conjunto.
Los promotores del proyecto, Ministerio de Proinversión y Ministerio de Transporte y Comunicación, ¿ha pedido alguna autorización al Ministerio de Cultura? ¿Le ha pedido decir, mira, voy a hacer un aeropuerto, quisiera saber si eso es compatible a la normatividad que ha definido la autoridad máxima de cultura, que es el INC y ahora el Ministerio de Cultura? ¿No? Sencillamente ha obviado tomar en cuenta este aspecto. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un proyecto que atropella la normativa vigente, que atropella lo que justamente protege lo que es lo más precioso que tenemos, nuestra cultura, nuestro patrimonio? ¿Cómo podemos estar de acuerdo con este tipo de situación? Termino solamente mencionando una cosa. Hace 15 días, creo, el ministro de Transporte y Comunicación anunció que se iba a postergar el inicio de las obras del movimiento de tierra y dijo, bueno, mientras tanto vamos a aprovechar para pedir los permisos del Ministerio de Cultura. Es decir, 7 años después de la aprobación a nivel de factibilidad del proyecto de aeropuerto en Chinchero. Estamos con un Estado, y desgraciadamente también cuando fue Roger Valencia parte de este Estado a nivel de responsabilidad ministerial, estamos frente a un Estado que hace lo mismo que una persona que construye sin licencia de construir una casita y que una vez que ha construido todo, le dice, oye, voy a pedir a la municipalidad que me regularice. Ahí estamos, francamente, con un atropello mayor. Y solamente estoy hablando, respondiendo a la pregunta 3 de tu cuestionario, estoy respondiendo al tema cultural patrimonial. No estoy hablando todavía ni del agua ni del ambiente. Entonces yo creo que como cusqueño, los que estamos acá, aunque no haya nacido en Cusco, muchos años estoy viviendo acá, dice, como cusqueño tenemos que pedir sencillamente una cosa, respetemos la ley. No podemos decir, como lo he escuchado también hace un par de horas, hay que formalizar, hay que respetar, hay que poner reglas y todo eso. Y cuando hay una regla, inmediatamente desconocerla. Y creo que eso es un atropello mayor a nuestra condición, a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, pero a nuestra condición de cusqueño. No es aceptable. Marco, yo quisiera allí precisar algunas cosas. Conozco perfectamente la declaratoria de área patrimonial del Valle Sagrado. Chincheros no está en el Valle Sagrado, es patrimonial, no está en el Valle Sagrado. Un tema. Pero además hay otra cosa. No sé cuánto tiempo vives en Cusco, pero este proyecto nació antes de esa norma. Este proyecto, el aeropuerto de Chincheros, nació en el año 82. Fue impulsado por Gastón Acurio Padre, senador del Cusco, y se dio los estudios del proyecto del aeropuerto de Chincheros en el año 82-83. Y no se construye el aeropuerto porque tuvimos uno de los niños más devastadores de la historia, y a consecuencia de que el niño nos obliga, bueno, el niño del 83 le golpea al Perú y tiene un crecimiento económico casi como esta crisis, menos 17%, lo que obliga al gabinete de Manuel Ulloa a un crédito internacional para poder sostener la economía peruana. Y por eso es que no se construye el aeropuerto de Chincheros cuando se había hecho el primer proyecto en el año 83. Ese proyecto se volvió a tomar en
el año 91. Y es el gobierno de Fujimori quien vuelve a solicitar estudios. Y luego en el año 97 se acaban estos estudios y se tiene un proyecto de aeropuerto de Chincheros. Estos estudios han continuado por varios años y la legislación ha cambiado. Entonces, no se puede exigir algo que tiene 30 años antes. Por eso, que cuando se hacen los estudios en tiempo de Humala, ya para construir, el Ministerio de Cultura solicita, no un CIRA es una inspección superficial, solicita un PAMA, un proyecto de acompañamiento al proyecto. Y este proceso de acompañamiento al proyecto es lo que se ha venido haciendo. Y lo hemos estudiado y se ha trabajado en el tema. Entonces, yo creo de que sí, pues no se le puede pedir que se cumpla una ley que no existe y que va a existir 20 años después. Porque cuando estaba Lucho Lumbreras y cuando estaba Ronco Ugarte, además muy amigos nuestros, ¿no? Lucho Lumbreras, profesor muy conocido, a ellos cuando piden, cuando declaran el valle, también es el valle sagrado. Y en el valle sagrado no está Chinchero. Entonces, trabajemos con lo que tenemos. O sea, estoy completamente de acuerdo. Cuando la gente dice, por ejemplo, de que va a beneficiar solo al turismo, beneficia a tal, el turismo ha generado muchísimo empleo en la ciudad de Cusco. Sin embargo, el turismo ha convertido, el Cusco estaba conectado con Quillabamba por la vía de tren. En el año 77 llega el tren a Paballos, pero antes estaba en Santa Teresa y antes estaba en Huasquiña y antes estaba, o sea, fue avanzando poco a poco. En el año 77 llega a Quillabamba. Y luego todo el Valle de la Convención queda aislado por un huaico. Que no se haya vuelto a construir la vía de tren ha sido una gran equivocación. Porque deberíamos hacer lo que hicieron en su tiempo los incas con Machu Picchu. Machu Picchu para Pachacuti y para los incas sí es un centro de poder, sí es un lugar de culto, pero más importante aún es una bisagra entre los pisos andinos, altoandinos, y los pisos de ceja de montaña. Los pisos donde crece la coca, de donde venían las plumas para los atuendos, donde viene la medicina. Entonces, esa integración de pisos ecológicos es la característica más importante de la cultura andina. Y deberíamos hacer hoy día, a futuro, que Machu Picchu vuelva a ser un espacio integrador, no el final de una visita. Y en el sentido del aeropuerto mismo, deberíamos hacer que el aeropuerto de Chinchero sea un polo integrador de toda la macro sur. Madre de Dios, Puno, por supuesto que Apurímac, Ayacucho, inclusive Arequipa, Tacna, deberían estar conectados a Cusco para luego conectarse a la macrorregión. ¿Tú sabías que la influencia de Cusco se sentía en el norte de Argentina, en Tucumán? ¿Por qué no estamos conectados con Tucumán? ¿Por qué no estamos conectados con Salta? El convento de San Francisco en Tucumán está lleno de pintura cusqueña, producida en el siglo XVII y XVIII. Entonces, esa es la extensión de la cultura de Cusco, de la escuela cusqueña de pintura, en esa época. Entonces, deberíamos volver a conectarnos. Y necesitamos, tú has dicho, no estoy opuesto a que se haga un aeropuerto, que el Cusco necesita conectarse. Estamos más de 30 años en este proceso, y este proceso comenzó cuando muchas de estas normas de conservación y de cuidado patrimonial no estaban en pie.
Entonces se ha ido trabajando sobre ello porque el proyecto duró demasiado. Pero Y lo que respondiendo a la creo pregunta, hoy, Roger, eh, ¿el turismo va a seguir siendo el tipo de turismo que se está haciendo en Cusco? Que mira, depreda, que no respeta, que trata mal al cliente, ya sea cusqueño o extranjero, que no cumple con sus promesas, no que no sé, atendemos bien, no sé qué va a turismo has generar visto, realmente un Patti, real polo de desarrollo. Patti, Patti, no sé qué turismo has visto, pero si tú miras la data de satisfacción del Lo que viajero, sí te puedo decir es que me consta que los ríos sin ninguna duda, están o sea, sin ninguna duda, totalmente pero no, una infestados de golondrina plásticos. no hace verano. Están todos los cerros malogrados, está, o sea, podría sumar la lista No es de culpa del problemas. turismo, ¿Y culpa de quién Patti, es? Patti, no es culpa del turismo. O sea, si nosotros le echamos la culpa a una actividad económica, es como decir, la minería es culpable de que haya, de que haya destrucción medioambiental. Sí hay minería que hace destrucción medioambiental y particularmente la minería informal. Y hay, mira Huaypetue, mira Guacamayo, mira todas esas zonas. Pero hay minería con muchísima calidad y con alto estándar de operación. Yo quiero rescatar en este momento algo que Marco nos dijo al inicio. Nos dijo dos cosas. Uno, que vayamos a construir y confluir. Entonces, cuando se busca culpables, no se quiere construir. Cuando Yo se creo que hay buscan que también ser soluciones, autocríticos, ¿no? No no, es que necesariamente cuando ser se buscan culpables. soluciones a los Uno, problemas, uno no podría ser autocrítico. ¿Tú crees que todo el tiene que turismo serlo, está bien hecho? ¿Que está, tiene que que ha serlo. hecho bien su tarea? ¿Tú No, podrías tiene decir que eso? serlo. Entonces, La ¿por qué no ser evaluación, autocrítico? la evaluación tiene que ser objetiva y tiene que mirar las tendencias, los números macro. O sea, Francia tiene 86 millones de turistas. ¿Y por qué puede tener 86 millones de turistas y nosotros en el Cusco con 1,5 millones estamos teniendo complicaciones? ¿Por qué tiene Francia 86 millones de turistas? Porque se diversifica, porque hay casi todo lo que existe bajo el sol, desde patrimonio cultural a patrimonio natural, a diversión, a todo. Entonces, miremos playas hermosas, casinos, O sea, a mí me Costa gustaría que Sur. me contestes a la respuesta si Entonces, la se pregunta, compensará los reveses ecológicos y culturales que va a ocasionar ese aeropuerto. ok, a esa pregunta te digo sin ninguna duda, ¿Cómo? porque el constructo social que nosotros hagamos como cusqueños debe mirar exactamente a lo que has dicho. Tenemos que mirarnos y no decir las montañas del Cusco o los montones de basura son culpa del que viene de allá. No, no es culpa del que viene de allá. El que la gente tire su basura en el arco no es culpa del señor francés o alemán o americano o chileno que viene a visitarnos, no. El que viene a visitarnos viene a conocer, a participar de la cultura, a hacer visita, y estoy de acuerdo con lo que dijo Marco, que hay turismo depredador, que viene por un día o dos y se va, pero la gran mayoría no es así. Entonces hay que mirar el fenómeno en su conjunto y trabajar. Tenemos una calidad única de turista. ¿Sabes qué? 65% de los viajeros son graduados universitarios o más alto. Y 15% más es familia del graduado. 80% de los visitantes de Machu Picchu viven en casas, en familias donde hay graduados universitarios. Eso no se da en ningún otro destino. Entonces, esa calidad humana es importante de reconocerla. Entonces, no decir es el turismo el culpable de esto. Mirémonos a nosotros mismos y no Digamos los... entonces el manejo del turismo, los El manejo de operadores la de basura en la turismo. ciudad. El manejo de la basura en la ciudad. ¿Cómo manejamos nuestra basura? ¿Dónde van los desagües? ¿Dónde va?
el petróleo, los aceites de los automotores. ¿Por qué buses tan viejos se permiten circular? ¿Ok? Entonces, mirémonos de verdad. Si queremos construir, mirémonos de verdad, no buscando culpables, sino buscando soluciones. O sea, el Muchas turismo gracias. no es para El turismo nada. también tiene que mirarse, tanto como se mira el comercio, como se mira la minería, como se miran los mercados, como se miran toda la estructura social. El turismo es, si Si tuviera que dividimos hacer una autocrítica al manejo del turismo en el Perú y en el Cusco, especialmente, Roger, ¿cuál sería? la peor cosa que le ha pasado al Cusco es convertir a Machu Picchu en un destino de ida y de vuelta por el mismo camino, en un falso circuito turístico. Eso ha generado una serie de distorsiones, incluyendo los altísimos precios de los terrenos ubicados en ese circuito, porque la gente tiene que ir y volver por el mismo sitio. Si nosotros hubiéramos mantenido la conexión con Quillabamba y la conexión saliendo del valle, tendríamos otra visión de turismo que es más integrador y más diversificada. Entonces, ¿cuál es la autocrítica? Un destino con un solo atractivo potente utilizado. Segundo, un modelo operacional de más de 60 años que se ha mantenido exactamente igual como lo había descrito Marco. La gente subía al tren, iba a Machu Picchu y volvía, y estamos haciendo casi exactamente lo mismo más de 60 años después. Muchas gracias. Ok, vamos a la cuarta pregunta de nuestro cuestionario, que nos va a llevar a otro escenario, al escenario actual. Estamos en un escenario aún de pandemia, un escenario que nos está permitiendo no tener tiempos muertos, reflexionar, pensar, porque lamentablemente el turismo, nos guste o no, es, como lo decía Carlos Milla, está hecho de personas que van y vienen. Y lamentablemente son las personas que llevan y traen el virus. Y la caída del turismo en el mundo ha sido fatal. Triste para todo el planeta, para todo el mundo. Pero las compañías aéreas son las que están casi con un 95% de pérdidas en estos momentos. Yo no sé si ustedes se han informado de cómo es que va a ser y cómo es que va a operar este aeropuerto de Chinchero, o el Velasco Astete, o el Jorge Chávez, o cualquiera de los aeropuertos en la etapa post-pandemia. Si vamos a dar la talla, en primer lugar, como países elegibles para ser visitados. Uno. Dos. En segundo lugar, como protocolos, se están estudiando los protocolos que van a tener los transportes aéreos, los aeropuertos, los mecanismos para evitar que el virus vaya y venga. ¿Qué está pensando el gremio turístico? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué está pensando el municipio, el gobierno regional con respecto a enfrentar esto que no va a terminar ahorita, ¿no? ¿Qué información, qué están haciendo al respecto? Roger. Mira, no sé si has visto la entrevista que le hicieron el día de ayer a la ministra de Comercio Exterior y Turismo. ¿Lo viste? Bueno, básicamente nos ha dicho, hemos vuelto a cifras del año 2001, 19 años atrás. Vamos a necesitar 5 años para volver a las cifras del 2019. Ok, eso es la mirada desde un escenario que se considera medio, ni optimista ni pesimista, ¿no es cierto? Los viajes internacionales se han vuelto a reactivar en varios destinos. Disney en Orlando está operando. En Francia se le ha dicho a los franceses que no viajen a España a ciertos destinos
Y hay destinos en España, por ejemplo, las Canarias, que están en operación. Esperan llegar al 50% de lo que habían operado el año pasado, por los meses perdidos, ¿no? Entonces, en el mundo, Japón ha sacado una lista de comportamientos y de patrones de cómo debemos comportarnos de hoy en adelante para convivir con el virus. Esto sin hablar de las posibilidades de una vacuna y demás, que también está en camino en distintas partes del mundo. En ese sentido, la curva de crecimiento de la enfermedad en el Perú tiene ya 2 semanas de haber llegado a una meseta, por primera vez. En Cusco todavía no, en Cusco sigue creciendo. La data dice que Cusco todavía no ha llegado a la meseta. Hay esfuerzos como Te Cuido Cusco, hay esfuerzos desde el gobierno regional, desde los distintos sitios, pero la Cartuc se ha empleado a fondo en Te Cuido Cusco y ha firmado convenios con municipalidades y con el Hospital de la Solidaridad para apoyar a las personas que se han contagiado y que necesitan de medicación. Y estamos entregando kits médicos, ivermectina, panadol y acitromicina, después de una detección médica de diagnóstico clínico, no de diagnóstico de pruebas, porque todo el mundo sabe las limitaciones que tiene la prueba rápida y la casi poca disponibilidad de las pruebas moleculares. Entonces, vamos a tener que aprender a vivir con el virus y en cuanto comiencen a haber vuelos otra vez a Cusco y vuelos internacionales, vamos a tener algunos viajeros, pero estos viajeros van a ser viajeros que tienen que viajar. Familias, personas, negocios, y poco a poco quienes ya han sufrido la enfermedad o que se han contaminado y que están sanos ahora, han construido inmunidad, van a ir perdiéndole el miedo y probablemente sean los más jóvenes, millennials y otros, que van a comenzar a tener, además del viajero de negocios, a tener un par de días libres para ir de turismo, de visita a algún lugar. Es en este tiempo que debemos volver a diseñar nuestros productos. Yo había comentado y escrito sobre la necesidad, por ejemplo, de salir de la camisa de fuerza que hoy día se llama boleto turístico. Boleto turístico que nos obliga a hacer visitas. No puedes ir a visitar, no sé si lo ha sufrido Mark, pero no puedes visitar solo Sacsayhuamán, tienes que comprar 5 sitios. No puedes visitar solo Pisa, tienes que comprar también Chinchero y Ollantaytambo. Entonces, salir de esto y la tecnología nos permite poder construir a medida nuestro propio boleto y donde todos los atractivos naturales y culturales del Cusco estén inmersos, porque cuesta muy poco una plataforma y un código QR que te permite el ingreso a estos lugares. Pero además de pensar en un boleto turístico moderno, flexible, diferente, podríamos pensar también para la época de la post-pandemia en una certificación. El Consejo Mundial del Turismo, World Tourism Travel Council, ofrece una certificación y esta certificación ayuda a integrar el clúster de servicios turísticos. Todas las empresas de transporte que quieran, los hoteles que quieran. En Cusco ya hay 2 hoteles certificados. Uno de ellos es el Marriott, que fue el primero. Pero solo van a venir personas cuando todas las piezas del servicio estén certificadas. Y para certificar un atractivo turístico, no solo tiene que estar señalizado, tiene que tener protocolos de distanciamiento social, tiene que tener protocolos de espacios donde uno pueda lavarse las manos y tiene que tener lugares donde pueda limpiar los zapatos. Entonces, estas cosas tenemos que trabajar ahorita porque en pocos meses, probablemente en octubre,
ya tengamos los primeros vuelos de vuelta que nos conectan. Va a ser muy pequeño, las cifras van a ser muy pequeñas, por eso que la ministra decía, se van a necesitar 5 años para que la curva vuelva a donde estaba el 19. Marco. Abre tu micro. Vos. Sí, los micros se abren, ¿no? No quería decir que probablemente Roger me gana en términos de tiempo en esta conversa, pero no es Bueno, grave. tú puedes tomarte el tiempo No, que no, yo quieras. digo eso en No es, forma no es, cariñosa, no estamos contando los segundos. no Lo he que quiero tratado de decir, ser significativa. sí, sí, sí. No, lo que quiero decir es, eh, me complica un poco la forma como debatimos porque obviamente hay muchas cosas sobre las cuales estaría de acuerdo con Roger, eh, sobre la diversificación, sobre cómo trabajar la perspectiva del turismo post pandemia eventualmente también. Solamente faltaría que Roger emocionalmente, psicológicamente, no sé, se dé sencillamente cuenta que un proyecto de aeropuerto en Chinchero no es la solución y al contrario agrava los problemas. Pero dejémoslos esto de lado, ¿no? Para no hacer engorroso. Yo creo que en términos de situación post pandemia, yo creo que hay que ser tajante. En Cusco tenemos que cambiar de switch, no solamente en el sector turismo, sino en nuestra visión de región en términos general. El gran error que remonta hacia 10 años, cuando se hizo planes de desarrollo concertado, es de apostar a dos cosas: la industria extractiva y el turismo. Basta escuchar el gobernador regional, basta escuchar los políticos de todas tendencias que solamente ven estas dos cosas. Y eso es una catástrofe que estamos pagando ahora. Porque lo que se hubiera tenido que hacer, pensar en nuestra región e incluso a nivel del país, y no apostar solamente a estas dos actividades, que dicho se pasa son actividades extractivas, ¿no? Extraen de un lado el mineral, el recurso, extrae del otro lado nuestro patrimonio, nuestra cultura que vendemos afuera. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer. Pensarnos de manera diferente, ¿no? Hacer que, por ejemplo, en el Valle Sagrado, no sea el turismo el punto central, sino la agricultura. Porque eso es lo que hemos construido desde siglos, merced justamente a esta cultura, a estos saberes, a esta ciencia que nos viene de tiempos prehispánicos e incluso preincaicos. Muy bien, Roger ha establecido claramente que una de las riquezas que tenemos en la región son nuestros pisos ecológicos, de la altura de la Usangate hacia las zonas bajas del Pongo del Mañique y más allá. Entonces, esa es nuestra riqueza, nuestra cultura, nuestros saberes acumulados, nuestra capacidad de haber ordenado un territorio que no era propicio ni a la vida humana, ni al desarrollo de la agricultura, ni al desarrollo de la ganadería. Ahí está nuestra riqueza. Tenemos que mirar de otra manera, no solamente el turismo, sino cómo nos pensamos como región y como sociedad. Eso es la gran tarea que tenemos y tenemos, de una cierta forma, que transformar la dramática situación que vivimos en la región y en el país como una oportunidad de pensarnos diferente. No pensarnos con modelos de desarrollo turístico, de desarrollo económico importados, sino basarlo en lo que nosotros somos capaces de construir en este ámbito andino, en estos Andes.
Eso es la gran tarea de reflexión que tenemos que llevar en el Cusco. Dicho eso, yo quiero decir, hay que ser realmente, pensar en la gente. Yo creo que nos olvidamos del turismo. Nos olvidamos del turismo por un año, por 2 años, porque el día que los visitantes, particularmente extranjeros, se van a sentir a gusto de venir al Perú, porque el Perú tiene un sistema de salud consolidado, porque el Perú es un espacio pacificado, un espacio donde se respira la tranquilidad, donde la sociedad se vuelve a encontrar a sí misma, ¿no? Y no sigue como estamos actualmente, totalmente desgarrada. Entonces, el turismo volverá. Protocolo sanitario por ahí, mejoramiento de destino por allá, sí, claro. Todo eso existe desde el plan Kente que se hizo con Jean-Paul Benavente. Todo eso existe, lo sabemos. ¿Cuánto de todo eso hemos implementado, ¿no? Eso es la pregunta que tenemos que hacer. Pero eso lo dejamos para después. La prioridad acá, sobre lo cual Roger Valencia, Jean-Paul Benavente, todos tenemos que estar de acuerdo, es que lo primero es la salud, lo primero es la educación. El gran proyecto, el megaproyecto regional que tendríamos que tener ahora y ponernos todos a ponerlo en marcha y hacer que los niños que tienen que subir los ceros moviendo su celular para captar alguna señal, tenga las condiciones de estudiar, de tener la conectividad que requiere en Pacarectambo, en Capacmarca, en Cosnipata, en todos estos lugares donde sabemos que los niños están desconectados de la posibilidad de estudiar en el sistema escolar. Eso es la prioridad. Olvidémonos de invertir en hacer un aeropuerto, aunque estemos de acuerdo, aunque estemos pidiendo el aeropuerto, como lo hace Roger y otros, decimos, ya, eso lo hacemos más tarde, lo hacemos dentro de 5 años, cuando valdría la pena eventualmente de tener un terminal aéreo un poco más grande, sabiendo que en este momento tenemos la perspectiva de tener unos 7, 10 aviones que aterrizarían cada día en Cusco. No solamente por los meses que nos falta para terminar el año, sino probablemente el 2021 y por adelante. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? Pensar de otra manera la región, sobre lo que generalmente nosotros definimos como nuestra riqueza: cultura, patrimonio, saberes, naturaleza. Lo mismo que ha dicho Roger. Entonces, concentrémonos en esto: salud, educación. Una vez que tenemos eso resuelto, en meses, en un par de años, el turismo va a volver. Va a volver en un país que le ofrece condiciones para que el viajero, particularmente extranjero, se siente a gusto de venir a visitarnos y compartir con nosotros. Y lo mismo para el turismo nacional, que generalmente tampoco lo hablamos mucho. Nosotros vamos a tener una crisis económica tremenda en el país, ¿no? Nosotros todavía no la vemos. Desempleo, personas en el turismo, pero en muchas otras actividades, ¿no? Vamos a tener gente que antes tenía 1.000 de ingreso mensual y va a tener 500. Esa es la gente a la cual vamos a tener que atender. Pensar que esta gente va a sacar 100 soles para venir al Cusco o venir a visitar, a hacer turismo, es una broma. Eso no va a pasar. Entonces, yo creo que no dudo la buena voluntad de Roger, no tengo duda tampoco de la buena voluntad de muchos de nuestras autoridades. Pero si seguimos con esta dicotomía de decir, vamos a volver al turismo, cuando esta vuelta al turismo no depende tanto de nosotros, sino depende de la decisión de los viajeros del otro lado
del planeta, Europa, Estados Unidos, Australia, etcétera. Entonces pensamos a construir realmente las bases de un bienestar para toda la población, no solamente en turismo, sino en todos los aspectos. Ok, yo agradezco a los dos, partí el conversatorio, el debate, haciendo la pregunta de rigor. ¿Es el aeropuerto un polo de desarrollo? Cada uno de ustedes ha dado sus opiniones, tanto Roger como Marco, a quienes, si Roger quiere decir algo con disculpa de Marco, que no crea que le estoy quitando más o menos tiempo, eh, después del mensaje de Marco, adelante. Marco, Patti, sin ninguna duda, Marco, esta pandemia ha servido para mostrarnos la verdadera cara y las verdaderas debilidades de nuestra sociedad en su conjunto. Entonces, habíamos pensado que salíamos de la pandemia más solidarios y parece que salimos menos. Habíamos pensado que salíamos de la pandemia más fuertes y parece que no. Entonces, tenemos que construir estas cosas que son básicas sin ninguna duda. Pero proyectos como el aeropuerto no se construyen en 5 años. O sea, tenemos 30 y tantos años en esto. Si fuera un proyecto que se hace en un año, pues entregamos a 4 años porque ahí es cuando lo vamos a necesitar. Pero lo vamos a necesitar el 25. Entonces alistémonos para llegar al 2025. Pero entre hoy día y el 2025, no puedo estar más de acuerdo que la absoluta prioridad es educación. Y es educación. Porque sin por eso dije construcción de ciudadanía. Sin educación no hay ciudadanía. Sin entendernos como múltiples culturas compartiendo un mismo espacio, no vamos a avanzar como sociedad. Entonces, en todo sitio se cuecen habas. En todas partes del mundo hay gente que va a buscar división y va a buscar cosas. Por eso digo, no busquemos culpables, analicemos la situación y encontrémosle soluciones. Trabajemos en conjunto para buscar eso, que son nuestras prioridades. Yo estoy totalmente de acuerdo. El Cusco tiene muy poco suelo agrícola, pero se supo usarlo sabiamente para poder llegar a sostener una población alta en su tiempo. Y hoy día se puede volver mejorando tecnología, lo ha probado Carlos Paredes, lo han probado varios ejemplos, lo ha probado los yachais, lo han probado la dispersión de conocimiento, pero ¿eso qué va a hacer? Construcción de ciudadanía. Entonces, ciudadanos, al mismo tiempo que no es una dicotomía o Hay países que utilizaron la minería, como el caso de Australia, para construir una sociedad de conocimiento. Conozco bien el caso. Los beneficios de su actividad minera se trasladaron a un potente sistema educativo donde sus universidades lo que venden es investigación y conocimiento. Entonces, ¿eso es prioridad? Sin duda. Y no creo que estemos fuera del tema. En todo lo que estamos haciendo en tu programa es educación, porque estamos mostrando distintas visiones de cómo debemos trabajar en conjunto y cómo debemos formar nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Yo creo que realmente el diálogo siempre aporta, nos lleva a reflexionar y sobre todo creo que a pensar que realmente no podemos pensar que es un solo
carril de la economía donde se tiene que apostar los huevos a una sola canasta. Tenemos agricultura, tenemos salud, educación, telecomunicaciones, minería, ecología, la agricultura Industrias tan culturales, vital, Patti. industrias culturales. Lo que necesitamos es realmente no solamente una visión, como dice Marco, de qué hacer en conjunto, sino cuál es el plan como región, como país que tenemos, qué queremos alcanzar para que confluyan todas estas potencialidades para tener ciudadanos de primera calidad, niños sin desnutrición, niños con ganas de ser los viajeros del mundo y no siempre los que sirvan de divertimento para el turismo o para la lástima o la conmiseración de la gente. Invertir en nuestra niñez, invertir en su educación. Yo creo que realmente este diálogo nos lleva a profundizar en mucho lo que es importante para el desarrollo de nuestra región. Como siempre es un placer conversar con personas como ustedes. Ha sido un gusto conocerte, Marco, no te conocía, 30 años en Cusco y es la primera vez que te veo virtualmente. A Roger lo conozco de antaño, trabajador permanente e incansable. Ha sido un placer conocerte y ha sido un placer volver a verte y tener conversaciones tan gratas con ustedes dos. Gracias infinitas, realmente, a los dos. Gracias, Patti. Gracias. A ustedes. Un abrazo. Gracias, Un Patti. abrazo. Gracias, Marco. Gracias a los dos. Cuídense. Cuídense mucho. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Un abrazo a los dos.